gracias por estar acá. El día de hoy iniciamos la tercera y última jornada de las séptimas jornadas filológicas con el homenaje al profesor Álvaro Roballo. En el programa tenemos unas palabras del rector Pablo Navas, después el perfil del profesor Álvaro Roballo por la profesora Claudia Montilla y finalmente unas palabras del propio homenajeado Álvaro Roballo Alonso. Buenos días de nuevo, adelante. Doctora Claudia Montilla, me encanta verla ahí sentada en esa mesa todavía. Sí. Doctora Patricia Salamea, decana, María Victoria Roballo, me da mucho gusto verla aquí con nosotros, estimados profesores, jefes de departamento, egresados, amigos de la universidad y obviamente estimado profesor Álvaro Roballo. Por segunda vez en 2 días vuelvo a agradecer a Patricia que me haya invitado a esta jornada que sirve de escenario para celebrar al profesor Álvaro Roballo, quien se ha desempeñado a lo largo de más de casi 4 décadas como profesor de filosofía de la Universidad de los Andes. En el día de ayer hacíamos un homenaje a la profesora Ivonne Pini, profesora de Historia del Arte también por más de 30 años, y afirmé, como lo hago hoy aquí, cómo celebro que la facultad realice estos reconocimientos, pues una institución debe reconocer y agradecer a aquellas personas que han contribuido tanto a que la universidad sea lo que es hoy. Cuando me preguntan por qué los Andes juegan un papel tan preponderante en el contexto nacional y aún latinoamericano, siempre contesto que la razón es que ha habido mucha gente que ha trabajado mucho, por muchos años, para la universidad. Álvaro Roballo es claramente uno de ellos. Por eso para mí es una placentera, muy honrosa oportunidad de agradecerle y reconocerle a una persona en nombre de la universidad, de sus alumnos, de sus compañeros y amigos, la importantísima labor y servicio a esta institución. Cuando me puse a indagar lo que ha hecho el profesor Roballo en su larga trayectoria en la universidad, que confieso no tenía idea alguna si no me hubieran invitado a este homenaje, me enteré cómo desde su graduación del programa de Filosofía y Letras de esta universidad, Álvaro había estudiado y enseñado a Homero. Aprendí que Nekuya es la palabra griega para la evocación de los muertos, que en el canto 11º de Homero aparecen ciertos personajes que, destinados a ser héroes, viajan al Hades en busca de conocimiento. Como nos contará Claudia Montilla, el profesor Roballo se ha ocupado de Aristófanes, de las instituciones políticas de Atenas y de tantos otros temas que sobresalen dentro de su legado como clasicista y como pensador. Pensando en el estudio de La Odisea, reflexiones sobre la vida en la Odisea de Homero, publicado en nuestra colección Séneca en 2010, en donde Roballo se pregunta qué sentido tiene para el viaje de Odiseo lo que él llama la, abro comillas, conversación con las almas de los muertos, cierro comillas, reafirmé que estamos en una verdadera universidad. En otros escenarios, los más comunes dentro del trajinar diario de nuestro país, lleno de necesidades y de retos inmediatos, he afirmado que la verdadera universidad cumplirá su cometido si es capaz de mantener un justo medio entre la pertinencia y la impertinencia. Creo que hoy es un momento apropiado para compartirles este planteamiento. El tema del fin utilitario de la educación, de su pertinencia, de su utilidad versus su inutilidad, es algo que se ha debatido por siglos. Tal vez la posición más influyente, entonces muy novedosa, pero que ha dejado hoy una huella muy importante, fue la del cardenal Newman, quien planteó en su clásico libro La idea de la universidad en 1852, el valor del conocimiento como fin en sí mismo. De aquí salió lo que se ha denominado como la educación liberal, aquella educación que formaba hábitos de la mente que perdurarían por toda la vida y cuyos atributos eran la libertad, la ecuanimidad, la calma, la moderación y la sabiduría, es decir, un hábito filosófico.
Esta discusión no ha mermado un instante y sigue viva hasta hoy. La presión social sobre las instituciones de educación superior, sobre su utilidad y pertinencia es evidente. Hay una necesidad inmediata de mostrar resultados. La globalización, la necesidad de mejorar la competitividad, la importancia de una mayor inserción internacional y las fuerzas del mercado magnifican esta presión, máxime en un país como el nuestro, en donde los recursos para la educación superior son tan limitados y su acceso tan deficiente. En Colombia, esta presión se ha acentuado últimamente con la asignación de recursos muy cuantiosos para la investigación en ciencia, tecnología e información provenientes de regalías, para ser aplicada a las regiones exclusivamente en investigación aplicada con objetivos de impacto inmediato. Debe la universidad limitarse a lo pertinente, es decir, a lo útil, lo práctico, lo rentable, lo medible, lo requerido, lo urgente. Debe limitarse a aquello que exige el gobierno de turno, la empresa privada o el mercado. O por el contrario, debe darse el lujo de dedicar esfuerzos a lo impertinente, con la excepción de falta de pertinencia, dedicándose a lo artístico, lo literario, lo espiritual, lo poético, lo impráctico, lo indefinido, lo atemporal. O su acepción de importunidad molesta, plantear temas aparentemente inoportunos o no adecuados que el gobierno de turno, los medios o la sociedad en general no quieren oír. Si no hay un balance entre lo pertinente y lo impertinente, ¿cómo podemos mezclar la ingeniería con la poesía, la literatura con la economía, la música y el arte con la administración de empresas? ¿Cómo se justificará que haya personas como Álvaro, con su interés por el mundo griego y romano, que se ha grabado en el ADN de los humanistas de los Andes, o por analizar las raíces filológicas de algún idioma perdido? O aún de cosas más simples como leer a Platón, Shakespeare, Gómez Dávila o a Estanislao Zuleta, o asistir a una clase de historia de expresionismo alemán, o un foro sobre Pedro Páramo de Rufo. Parafraseando a Moisés Wasserman, la pertinencia apoya los planes de gobierno de acuerdo con el sentir político del momento. La impertinencia propone alternativas no necesariamente acogidas y se preocupa de la conformación del Estado, probablemente distinto del futuro. La pertinencia busca la utilidad, la eficiencia y el bien inmediato. La impertinencia cultiva el espíritu, confronta y acoge la incertidumbre y elabora sobre posibilidades de largo plazo. La pertinencia se siente cómoda con evaluaciones y mediciones de impacto. La impertinencia se siente cómoda hablando tanto de la verdad como de la duda, el dilema y el caos. Por lo anterior, celebro que esta sea la 7ª jornada desde que nacieron por iniciativa de la Universidad Nacional en el 2003, y nuevamente agradezco al profesor Roballo por todo ese servicio que le ha prestado a esta universidad y a tantas personas, sobre todo a todos sus alumnos, que se han beneficiado de su presencia y de sus enseñanzas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Señor rector Pablo Navas, señora decana Patricia Salamé, querido profesor Álvaro Roballo, muy estimados ponentes, profesores, colegas de las Universidades Nacional, La Sabana y Los Andes, queridos profesores de humanidades de otra época, bienvenidos, qué gusto verlos aquí. Queridos estudiantes de primer semestre, qué esperanzas verlos aquí. Muchas gracias. Tiene que empezar a enseñar ya, le dijo su maestro, el filósofo Danilo Cruz, a nuestro homenajeado, poco después de presentar su tesis de grado en filosofía sobre la enajenación. Había entrado a la Facultad de Filosofía y Letras contrariando a su familia
que esperaba que se convirtiera en un industrial, y pronto había publicado un libro de poemas, Visitando las Cosas, del cual, dice hoy, rescata 2 sonetos de amor. Sus maestros aquí en la universidad fueron notables y constituyeron la primera generación de humanistas uniéndolos: Danilo Cruz, Andrés Holguín, Manuel Casas Manrique, Rafael Ayllón. Álvaro Roballo había escogido seguir en sus estudios la línea de filosofía, y la primera labor docente que le asignaron fue la de dictar el curso de lógica. También lo mandaron a enseñar cultura griega, con el agravante de que no había tomado cursos de literatura griega, sino solamente los filósofos. Sabía un poco de griego después de tomar 4 semestres de lengua con el doctor Casas Manrique. Estudiaba mucho y aprendió bastante. Poco a poco se fue interesando cada vez más en sus temas predilectos, que siempre han tenido que ver con la ética y los valores, pues además de que los había explorado en esas mismas clases de filosofía moderna con Danilo Cruz, como dice él, con muy sincera sencillez, y abro comillas, siempre fui un tipo quijotesco, o sea, que me gustan las cosas que puedan redundar en el mejoramiento de la sociedad. Fin de cita. Sus primeros avances en los estudios helénicos y helenistas se centraron pues en los debates sobre los valores y la vida buena. La formación de Álvaro continuó en Europa, en Grecia en realidad, a donde viajó en 1972 con su muy querida María Victoria. Recorrieron el Ática, el Peloponeso, la isla de Creta, visitaron Delfos. Era el final de la primavera y bajo el sol de las ruinas leían a Sir Arthur Evans, los mitos griegos de Robert Graves, la teogonía de Isidoro, la Paideia. En Inglaterra estuvieron en Oxford y luego visitaron lentamente el Museo Británico, donde fue estructurándose a partir de la lectura de textos clásicos de esa disciplina una pasión aún presente en su trabajo intelectual, que es la de la historia del arte. Como todos sabemos, no todo es estudio, ni mucho menos placer, tendríamos que admitir. Al volver a Bogotá, Álvaro y María Victoria montaron un negocio, el restaurante Le Pont Neuf, en la calle 84 con carrera 15. Ese restaurante, me parece haber entendido, ni produjo mucho ni duró tanto. Álvaro emprendió otros trabajos de investigación en el Ministerio de Educación y en el ICFES, pero lo suyo era definitivamente la vida universitaria, la academia. Dejó todas esas actividades e inició así su larga carrera en la enseñanza de las humanidades en la Universidad de los Andes. Retomó la cultura griega como su énfasis principal. Enseñó épica, tragedia, comedia, lírica, historia del arte. En su libro Talía y Calíope, que publicó Ediciones Uniandes en el año 2003, se recogen sus trabajos y conferencias sobre los poemas homéricos, la tragedia en Eurípides, la literatura de viajeros antiguos y la comedia de Aristófanes. Una de sus últimas obras, La reflexión sobre la vida en la Odisea de Homero, publicada también en la Universidad de los Andes en el año 2012, presenta una exquisita visión personal del viaje de Ulises, de su regreso como reafirmación de la vida y los valores que aún hoy podemos discernir en nuestra cultura. En cuanto a la historia del arte, sus apuntes sobre historia del arte griego constituyen un rico manual de estudio que cubre desde la Edad de Bronce hasta la época clásica y aborda con erudición la expresión plástica y arquitectónica. Otro asunto que exploró nuestro homenajeado surgió en Francia, donde Álvaro estudió literatura francesa en el Collège de France y en la Sorbona, dedicándose en especial a la novela francesa del siglo XIX, Stendhal, Flaubert, Balzac y ya en el siglo XX Proust. El curso de novela francesa del siglo XIX, que yo tuve el honor de heredar, presenta una reflexión sobre la sociedad moderna a través de las grandes novelas y el desarrollo del realismo en la Francia decimonónica. Esos fueron los temas que ocuparon el interés, que ocuparon la investigación y la docencia de Álvaro Roballo en los Andes, en el entonces Departamento de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras y posteriormente en Humanidades y en Humanidades y Literatura en las sucesivas constituciones de nuestra facultad. En la época a la que me refiero en especial,
la que va entre el final de la década del 70 y los últimos años del siglo XX, este departamento se dedicaba exclusivamente a la formación integral de los estudiantes de la universidad, todos los cuales, con excepción de los de Filosofía y Letras, que ya eran iniciados, debían cursar lo que en esa época se denominaba las culturas. Álvaro Roballo entró a formar parte de ese grupo de humanistas que, junto con los maestros de historia en los años 70, promovían la reflexión sobre los temas y autores principales de la cultura griega, romana, medieval, renacentista, moderna y contemporánea, con énfasis al final en Latinoamérica y nuestro país. Luego de la reforma de los años 80, el departamento exploró una metodología interdisciplinaria que, con varios profesores más especialistas en cada curso, ofrecía una visión a la vez amplia y de relativa profundidad sobre los periodos de la historia de la civilización occidental. Me refiero aquí a los cursos llamados legados, que constituyeron la educación general en los Andes hasta finales de los años 90. Sus objetivos eran similares a los de la etapa anterior, pero empezaron a incluir temas científicos como parte indisoluble de la cultura. En estas dos etapas, la de las culturas y la de los legados, nuestro departamento buscaba exponer a los estudiantes al estudio de temas fundamentales en sociedades diferentes a la nuestra. En general, se trataba de mostrarles las peculiaridades de otras épocas y culturas para así relativizar los valores y concepciones absolutas con que habían crecido. El objetivo era que los estudiantes adquirieran perspectiva crítica sobre la vida, que estudiaran aquello que la literatura devela sobre esa vida, la verdad, la sociedad, sobre las cosas esenciales. En palabras de Álvaro, en particular en el curso sobre Grecia, en la lírica buscaban los sentimientos, en la tragedia las relaciones y en la épica lo social. Así, los estudiantes podrían verse a sí mismos en los personajes de esas obras literarias y se situaban en perspectiva para entender y contextualizar sus propias vivencias y su vida en sociedad. No se trataba de una formación filológica de erudición admirable para especialistas, aunque varios especialistas que están hoy aquí se formaron inicialmente en esta escuela, sino estudiar con los alumnos en traducción, los textos más importantes de cada época y cultura. De esta manera, la comedia de Aristófanes permite, a través de una crítica mordaz, salida de tono e inteligente de la vida política ateniense, ver nuestros sistemas políticos con perspectivas renovadas. La pregunta que abren los poemas homéricos sobre la muerte y la guerra en la Ilíada o sobre la vida y los valores en la Odisea fomentan una visión propia de las preguntas más apremiantes de la existencia, incluso hoy en día. Álvaro Roballo trabajó intensamente y durante muchos años para lograr estos objetivos, como director del departamento, como profesor de planta, como investigador, ensayista, como catedrático y como poeta. Mucho tiempo después de graduarse del pregrado, emprendió un estudio de historia del arte y la arquitectura en el nivel de maestría. Su trabajo de tesis, curiosamente dirigido por la profesora Ivonne Pini, a quien el programa de Historia del Arte y la Facultad rinde homenaje en estos mismos días, titulado La crítica de los valores hegemónicos en el arte colombiano, también publicado en la Universidad de los Andes, muestra una faceta de madurez de Álvaro en la que ha logrado, al estudiar 4 artistas contemporáneos colombianos, Débora Arango, Beatriz González, Antonio Mario, María Teresa Encapié, integrar ya el ya mencionado interés por la plástica con las preguntas críticas de esos artistas sobre la sociedad y sobre sus valores predominantes, sobre las maneras como se ha estructurado el poder y cómo eso se ve en la creación artística. Muy consecuente con sus principios, Álvaro, por estos días, medita y escribe sobre la democracia, sistema que desde la Grecia antigua ha predominado en la imaginación política de Occidente. Yo creo que Álvaro Roballo estaría de acuerdo con el crítico Joseph Epstein, que dice en su ensayo A Literary Education que una de las funciones más importantes de la educación humanística en nuestro tiempo es la de cultivar una sana desconfianza en las ideas recibidas. Epstein cita a Milan Kundera cuando afirma que el novelista le dice al lector, cito, las cosas no son tan simples como usted cree. La educación literaria y humanística, la educación liberal, contraría el fanatismo.
ofrece una apreciación aumentada de los misterios y las complicaciones de la vida, lo que refuerza el valor inestimable de la libertad humana. Del estudio de las humanidades aprendemos que la vida oscila entre ser triste, cómica, heroica, viciosa, digna, ridícula y siempre entretenida, y que lo que las humanidades ponen en evidencia es simplemente que el intelecto humano tiene enormes limitaciones cuando se dedica juiciosamente a las grandes preguntas, problemas, debates y misterios de la vida. Descrito de esta manera, el proyecto intelectual de nuestro homenajeado Álvaro Roballo Alonso corresponde con el más clásico espíritu humanista, que nos enseña a amar la infinita variedad de la vida y nos muestra lo sorprendente que puede llegar a ser la realidad. Como dice Epstein, citando a Paul Valéry, un hombre es mucho más complicado que sus pensamientos. Esto, si lo pensamos bien, nos hace muy afortunados. Muchas gracias. En primer lugar, me siento muy abrumado por esas palabras tan cálidas, tan hermosas, y si yo digo que inmerecidas me dirán que es falsa molestia, entonces no lo voy a decir. Bueno, son unas pocas palabras las que tengo aquí. Señor rector Pablo Navas, señora decana de la Facultad de Artes y Humanidades, Patricia Salamea, señora directora del Departamento de Literatura, doctora Andrea Lozano, apreciados colegas, queridos amigos. Quiero comenzar felicitando a los organizadores de las jornadas filológicas por el innegable éxito que con el paso de los años han venido alcanzando. Y las del presente año lo prueba el interés que despertaron entre académicos de todo el mundo hispánico y la originalidad y variedad de los temas tratados en las ponencias. Alcanzar estos logros con disciplinas que retornan morosamente su atención hacia el pasado en el ambiente pragmático del siglo XXI, que prefiere valorar la innovación y la rentabilidad, requiere sin duda de un tesón, de un entusiasmo a toda prueba. Pero considero además que los organizadores merecen una cálida felicitación, no solo por los logros académicos alcanzados, sino también por su calidad humana. Dedicar cada una de estas jornadas a honrar a un profesor al final de su carrera implica proporcionarle un cálido reconocimiento cuyo recuerdo le alegrará posteriormente sus años de retiro. Se trata pues de una acción de gran nobleza que en otras disciplinas no es frecuente. Hubiera deseado para esta ocasión presentarles un trabajo sobre literatura griega que por su calidad resultará digno del momento, pero razones de salud me han impedido acometer unas investigaciones en los últimos años y no quisiera proponer algo ya ampliamente tratado. Tendré pues que enfatizarles, queridos colegas, mi más sentido agradecimiento por su generosidad y largueza, agradecimiento que nunca lograré expresar adecuadamente y que deseo hacer extensivo a la Universidad de los Andes, a la que tanto debo, y a sus autoridades académicas. Sin embargo, no quisiera terminar sin ofrecerles a ustedes, apreciados amigos, algo que de algún modo pudiera, así fuera deficientemente, simbolizar mi gratitud. Para ese efecto, les ruego me perdonen un repentino acceso de vanidad que su cálida presencia me lleva a permitir. Y es que este mismo repentino acceso de vanidad, y es que esta misma temática del retiro me impulsó a elaborar, hace ya muchos años, dos reflexiones sobre situaciones contrapuestas en la vida del hombre. Una, la de los descarados desbordamientos de los entusiasmos juveniles, y otra, la de los años de reposo después de la labor cumplida. Dice así: quiero gozar de la locura loca, de vivir una vida anaranjada y rascarme con el pie la quijada y chuparte a ti toda por la boca.
filosofar con un loro carioca, andar desnudo por nuestra barriada y hasta las sombras desde la alborada jugar despreocupadamente con él. Quiero bailar chachachá por la noche, poder comer puntillas o guijarros y de mi necedad hacer derroche. No volver a tener jamás catarros, aunque sí felicito, montar en coche y tocar sinfonías con mis tajos. Y para los años del retiro, a ninguna leyenda yo me aferro y de ningún pasado me reclamo. Sin memoria, sin siervos y sin amo, a veces hago bien y a veces hierro. En mi propio pensar jamás me encierro, ni de nadie hablo mal y solo clamo que el hijo mío y la mujer que amo son hermosos y quieren a mi perro. Al amor debo todo lo que es grato, al arte y a los montes de mi tierra y a vivir alejado del boato. Me olvido de la puerta que se cierra, solo aspiro a una vida sin recato, cerca de ti y lejos de la guerra. Mil gracias. Eso